buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Samuel Lytle fue un asesino en serie estadounidense condenado en el 2020 por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989 y en el 2018 por el asesinato de una mujer en Texas en 1994. La Oficialía Federal de la Investigación, el FBI, confirmó su participación en al menos 60 de los 93 homicidios que confesó, lo que lo convierte en el asesino en serie más prolífero en la historia de los Estados Unidos. Actualmente, en 19 estados durante un cuarto de siglo, concluyendo alrededor del 2005. Samuel Lytle nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, hijo de una madre que, según él, era una prostituta. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Loira, Hawái, donde fue cuidado por su abuela. Asistió a Hampton Junior High School, donde tuvo problemas de disciplina y rendimiento escolar. Y en 1956, luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad en Omaha, Nebraska, Lytle fue recluido en la institución para delincuentes juvenil. Lytle se mudó a Florida cuando tenía 20 años para vivir con su madre, trabajando varias veces en el cementerio y en una ambulancia. Como reportó Tammy Adlin en Honolulu Star-Adverse, Lytle dijo que entonces comenzó a viajar más ampliamente y a tener más problemas con la ley. Adloya dijo que había sido arrestado en 8 estados por delitos que incluían conducir bajo la influencia de alcohol, fraude, hurto, solicitud, robo armado, asalto agravado y violación. Según describió Lytle, en esas entrevistas comenzó a practicar boxeo durante su estancia en prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. En 1961, Lytle fue sentenciado a 3 años en prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964 y hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a oficiales del gobierno. Y en 1982, Lytle fue arrestado en Pascuana, Mississippi, acusado del asesinato de una mujer de 22 años llamada Melida Rose Lepre, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Un jurado declinó al acusar a Lytle por el asesinato de Lepre. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el asesinato de Patricia Ann Mount, de 26 años, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identifican a Lytle en la corte como la persona que estuvo con Mount la noche anterior de su desaparición. Debido a inconsistencias entre los relatos, Lytle fue exonerado en enero de 1984. Lytle se mudó de California, instalándose en San Diego. En octubre de 1984 fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Lawrence Barrow, de 22 años, quien sobrevivió a la experiencia. Un mes más tarde, fue encontrado por la policía en el asiento trasero de un auto con una mujer, inconsciente, también golpeada y estrangulada, en la misma localidad del intento de asesinato de Barrows. Lytle estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes. Al ser liberado en febrero de 1987, se mudó inmediatamente a Los Ángeles y cometió más de 10 asesinatos. Lytle fue arrestado el 5 de septiembre en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky, siendo extradiado a California
para enfrentarse a cargos de narcóticos. Fue entonces cuando las autoridades usaron pruebas de ADN para establecer su participación en las muertes de Carol L. Elford el 13 de junio de 1987. Guadalupe Duarte Apodaca, asesinada el 3 de septiembre de 1987. Aubrey Nelson Ever, asesinada el 14 de agosto de 1989. Las 3 mujeres fueron asesinadas y luego halladas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero del 2013. Unos meses más tarde, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de asesinatos cometidos en las décadas de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. En conexión con las nuevas circunstancias, el caso del asesinato de LaPree fue reabierto en Mississippi. 18 en total. Little fue investigado por estar involucrado en 93 asesinatos de mujeres cometidos en varios estados de los Estados Unidos. El juicio de Samuel Lytle por los asesinatos de Elford, Nelson y Apodaca comenzó en septiembre del 2014. La acusación presentó los resultados de la prueba de ADN y los testimonios de personas que fueron atacadas por el acusado en diferentes momentos de su carrera criminal. El 25 de septiembre del 2014, Little fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de su veredicto, Little continuó insistiendo en su inocencia. Hasta en el 2016, Little estuvo cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de California, en el condado de Los Ángeles. El 5 de noviembre del 2018, Little confesó haber matado a Melissa Thomas en 1996. El 13 de noviembre del 2018 fue acusado del asesinato de Denise Christine Rhodes. Sucedió en 1994 en Odessa, Texas. Después de confesar el crimen a un ranger de Texas en mayo del 2018, Little se declaró culpable del asesinato de Brothers el 13 de diciembre y recibió otra cadena perpetua por ello. El fiscal del distrito del condado de Hector en Texas, el sheriff del condado Wise, anunció el 13 de noviembre que Little había confesado docenas de asesinatos cometidos a través de 14 estados entre 1970 y el 2005. El 15 de noviembre del 2018, el condenado Russell, el fiscal del distrito Alabama, anunció que Little se había adjudicado el asesinato de Brenda Alexander, de 23 años. Ocurrió en 1975 y cuyo cadáver fue hallado en Phoenix City. El 16 de noviembre del 2018, el sheriff Macon anunció que Little había confesado de manera creíble su participación en los asesinatos de una mujer sin identificar y de Fredonia Smith, de 18 años. En el otoño del 2018, Little confesó el asesinato de Dorothy Richard, de 55 años, ocurrido en 1982, y el asesinato de Daisy Maguire. Los cadáveres de ambos fueron hallados en Yuma, Luisiana. El 19 de noviembre del 2018, Troy Peterson, sheriff del condado de Harrison, Mississippi, dijo que Little había confesado ser el autor del asesinato de Julia Criff, de 36 años, en el área de Gulfport en 1978. Autoridades policiales del condado de Lee anunciaron que Little había admitido el asesinato de Nancy Carol Steves, de 46 años, en Tupelo en el 2005, y que el caso sería presentado en un gran jurado en el 2019. El 21 de noviembre del 2018, autoridades del condado de Richards, California del Sur, anunciaron que Little había confesado haber asesinado a Evelyn Wilson, de 19 años, cuyo cadáver fue encontrado cerca de Forest Jackson en 1978. Little había confesado el asesinato a Rosie Hill, de 20 años, en el condado de Marion, Florida, en 1982. El 27 de noviembre del 2018, el FBI anunció que un equipo de programa de aprehensión de crímenes violentos había confirmado 34 de las confesiones de Little y estaba trabajando para cotejar las confesiones restantes con asesinatos conocidos o muertes sospechosas.
Liddell comenzó a hacer confesiones como pago por una transferencia de una prisión del condado de Los Ángeles en la que estaba confinado. Uno de ellos fue la confesión de un caso no resuelto en el condado de Prince George, Maryland, que era uno de solo 2 casos de homicidio en este condado con víctimas sin identificar. En diciembre del 2018, Liddell fue acusado de estrangular hasta la muerte a Linda Sue Bjork, de 23 años. En mayo de 1981, en el condado de Warren, Kentucky, su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo de 1981 cerca de la USA Ruta 68. Una de las víctimas de Liddell fue identificada en diciembre de 2018 como Martha Cunningham, del condado de Knox, Tennessee, quien tenía 34 de años cuando fue asesinada en 1975. El 31 de mayo del 2019, fiscales del condado de Cuyahoga, Iowa, acusaron a Liddell con 4 cargos de asesinato agravado y 6 cargos por secuestro relacionados con las muertes de Mary Jo Payne en 1984 y Rosa Evans en 1991. De 32 años, fue encontrada el 24 de agosto de 1991 en las calles 39 Este. Ella había escapado de su hogar en Birmingham, Nueva York, cuando tenía 17 años. De acuerdo con la forense Elizabeth K. Beldrag, había sido estrangulada. En cuanto a Peyton, un antropologista tuvo que crear un modelo de cómo ella lucía y permanecía sin identificar hasta 1992, cuando el FBI la identificó usando sus huellas dactilares. Liddell encontró a Peyton en un bar cerca de la calle 105 y la avenida Eckler. La describe como una mujer baja y rechoncha en sus 20 años, con pelo castaño. Liddell también confesó haber asesinado a otra mujer en Cleveland en 1977 o 1978. Las mujeres asesinadas entre 1977 y 1978 fue encontrada el 18 de marzo de 1983 en Winston Hill. De acuerdo al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas sin Identificar, era de raza negra y tendría unos 17 y 35 años. El cuerpo de la mujer fue arrojado en una pendiente herbosa próxima cercana a un área boscosa al salir del interestatal. Cuando el cuerpo fue encontrado por un hombre que paseaba a su perro solo, quedaba el esqueleto y algunas ropas y joyas. Liddell había dibujado retratos de muchas mujeres que mató. Estos retratos fueron publicados por el FBI con la esperanza de que alguien identificara a las mujeres. Al menos un retrato resolvió un caso sin resolver en Akron, Iowa. Y en noviembre del 2020, Liddell confesó 2 asesinatos en Florida, por uno de los cuales otro hombre había sido condenado injustamente. Liddell murió el 30 de diciembre del 2020 en un hospital de las áreas del condado de Los Ángeles. Aunque nunca se identificó su causa específica de muerte, se sabía que Liddell sufría de diabetes, problemas cardíacos y otras afecciones de salud. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.